En los productos de primera necesidad. Necesitamos un salario mínimo de verdad. Queremos decirle al gobierno y al Parlamento, este año el salario mínimo debe llegar a 250.000 pesos para hacer frente a las alzas en las carestías de la vida. Arturo Martínez pone en el tapete un elemento súper importante y que tiene que ver con los alimentos. ¿Por qué? Porque yo lo decía al principio, las personas que están en ese rango de los 182.000 pesos, incluso un poco más y también, por cierto, un poco menos, la gran parte de su salario se va en alimentos, en consumo, ¿no es verdad? No voy a decir todo porque sería exagerar, pero gran parte. Y mucho le alcanza para el pancito y el tecito. Claro, por lo tanto, si a ti te sube el combustible, si a ti te sube el precio del pan, te sube el precio del arroz, de la carne, en fin, como a todos los que estamos acá, pero tenemos un salario que es bastante más que el salario mínimo. Bueno, la verdad te afecta tu poder adquisitivo, pero no te hace la diferencia entre comer y no comer. No, y ahora que se viene el invierno, que uno gasta mucho más. Exacto, porque la calefacción. Porque no podís, pues te voy a morir cuando te Perdona, y tu cuerpo pide más comida también. Sí, necesitáis más calorías. Oye, lo del IVA me pareció que tiene mucha lógica. Tiene absolutamente toda la lógica. Es una discusión interesante lo del IVA, porque a propósito ahora que viene esta reforma, este proyecto de reforma tributaria, aprovechan de sacar el IVA a los se hablaba del IVA. libros. Ahora, ustedes saben que el IVA es un impuesto muy agradable para el fisco, porque es la recaudación muy rápido, que es más o menos lo mismo que el impuesto específico. Y además que, sin ir más lejos, si tú le estás incrementando, le estás colocando un precio mayor a los primeros alimentos de primer corte, es por un problema. Hay un problema del agua, donde te suben las cuentas y tenés que pagar muchísimo. Pero ese es un problema que asumieron un grupo pequeño de personas que se repartieron la mitad para exterior y la mitad para uno solo para adentro. Entonces al final tenés que asumir tú eso. Fíjate que hay países, por ejemplo, en Estados Unidos, ciudades, estados, mejor dicho, Boston, Massachusetts, en que hay ciertos alimentos que no tienen IVA. Sí. Leche, pan, fruta, cosas que ellos mismos producen, claro. Y apunta quizás también a regionalizar, a descentralizar Chile y que cada región tenga sus propias políticas. No puede ser posible de que cualquier región quiera tomar alguna política pública de su región tenga que pedir permiso a Santiago. Ahora sí, en el para solucionar los problemas de sus regiones, que son absolutamente distintos. Porque tú sabes que siempre hay miedo, sobre todo en Chile, del tema de las regiones, con lo que pasó en Aysén, que ahora viene con Calama, porque el FEDCO la verdad que no lo pescaron, y ojo, ¿y por qué es el miedo? Por una razón muy sencilla, porque sienten que si le dan mayor poder a las regiones existe la posibilidad que se subleven y que busquen su independencia, que sería una aberración pensarlo, pero tú sabes que las autoridades centrales y en este país como el nuestro hay ciertos temores, hay ciertos miedos que, bueno, allá ellos, pero siempre han existido. Pero mientras siga esto, lo que dice Gonzalo, van a seguir apareciendo las Aysén, las Calamas y las otras comunas de las distintas regiones. Los Fondenor van a quedar ahí votados. Sí, claro. Bueno, está lo que señalaba Arturo Martínez. Yo hacía recuerdo de lo que dijo en su momento Monseñor Alejandro Goich, pero el arzobispo de Santiago, Monseñor Ricardo Esati, a propósito del 1 de mayo también hizo una referencia al respecto, y no solo eso, sino que aleonó de alguna forma a los feligreses que estaban ahí en la Catedral Metropolitana a propósito de lo digno o lo no digno respecto al salario mínimo, y esto fue lo que dijo el arzobispo de Santiago. Y la gente me dijo que eso no alcanza. Entonces, yo creo que es importante que dentro de todo el esfuerzo que se hace para dignificar la vida humana, también este esfuerzo de corresponder con un salario justo lo que son las necesidades de la familia y de las personas tenga eco en el corazón de quienes nos gobiernan. Hace un llamado al corazón de quienes nos gobiernan, o sea, acá directamente entró en un... Ahora, ojo, acá hay un tema muy importante, y yo lo decía al principio. ¿Cuánto debiera ser el salario mínimo? La CUT, y lo escucharon ustedes al presidente de la CUT, Arturo Martínez, habla de 250.000 pesos. Ya se había hablado de esa cifra antes. Se había hablado de esa cifra. Lo que proponen algunos economistas, como Franco Parisi, que hecho sea de paso, yo siempre escuché a los economistas decir que mientras el salario mínimo fuera más alto, el desempleo iba a ser más alto. Claro. Algo que cada vez la teoría económica se ha ido cayendo, esa teoría, pero lo vamos a dejar para el final. ¿Qué es lo que dicen ellos?
debiera ser del orden de los 230.000 pesos. ¿No es verdad, Juan José? Sí, claro. O sea, Y hablan de un 50.000 polinomio. pesos más que ahora. ¿Qué es lo que es un polinomio? Es decir, que haya de alguna forma un factor matemático Una multiplicación. para que tú no tengas que discutir todos los años cuánto tiene que ser el salario mínimo, porque no puede ser que todos los años la CUT diga, nosotros queremos que suban un 8% el salario mínimo, y el gobierno ni huevón dice, no, nosotros un 2. ¿Por qué? Porque saben que entre 2 y un 8 y un 4. Claro, pero Entonces al final negociaban un 4, o un 6,5, o un 4,5, no tengo idea, yo no soy muy bueno para las matemáticas. Entonces al final quedamos en la línea media. Para subirse los 2 millones entre los parlamentarios se demoraron. Pero eso es harina de otro Y eso es costal. buscar de alguna manera una fórmula que sea entendible que no y que quieren, todo, y que no deje les todo conviene, pero no que no Pero yo quiero pueden. saber una cosa bien importante que me parece que es interesante. Cuando se dice la gente va a ganar como salario mínimo 180 y algo mil pesos, se hace un análisis de lo que hablaba habitual, por ejemplo, de cuánto se gastan en micro, cuánto en medio de transporte o en locomoción, o como queráis llamarlo, en alimentarse, porque si tú decís 250 lucas y tú me decís con eso la gente va a poder comer porque le alcanza para la comida, porque de verdad, o sea, yo quiero ser súper justo también, claramente uno tiene un montón de muchos más privilegios que eso, pero así todo, cuando sube la benzina, cuando sube el pan, cuando sube todo, uno igual queda así como heavy, ¿cachai? Va al supermercado, disminuye tu poder claro, adquisitivo. y la cuenta de supermercado claramente sale más cara, pero la gente compra en el barrio, compra en el negocio de ahí, medio litro de El almacén. aceite, Y además compra los no sé precios qué. son relativamente más caros. Lo que pasa, Maca, es que Justamente tú te porque se podías compra a menor ajustar el cantidad. cinturón, pero que ellos ya lo tienen Lógico. ajustado hasta el Pero cuello. Claro, o sea, de verdad, yo creo La que pregunta es si lo mínimo. 250 Eso lucas le quiero saber, alcanza no, igual. Claro, yo quiero saber si en realidad hay algún estudio, algún análisis para decir la gente podría vivir al menos dignamente con esta cantidad Bueno, de se plata. hablaba de un sueldo ético. ¿Te acuerdas cuando hablamos con los Parisi? ¿Tú te recuerdas tal vez la cifra? Porque yo me acuerdo que tú la dijiste. ¿Cuánto ha subido el salario mínimo en los últimos 10 años? ¿45.000 pesos? Eran 19 eran 45.000 pesos en los últimos 10 años ha subido el salario mínimo. Y entiendo que el costo de la vida ha aumentado en un 60 y tantos %. Por lo tanto, estamos fuera de norma, igual. No, ¿De no verdad? cuadra, Entonces, po, ahí al menos si yo tomo esa referencia, no cuadra. Ya, Ahora, ok. lo que tú estás diciendo, Maca, no me cabe la menor duda que no se hace ese cálculo. Perfecto. El cálculo que se hace, que seguramente tiene relación con a mayor salario mínimo, mayor posibilidad de desempleo. ¿Por qué? Bueno, porque el empresario no va a contratar, Porque tiene que pagar. va a tener que pagar más, ¿no es verdad? No hay Ahora, ningún estudio que diga eso. la economía, pero los libros de economía, y yo lo he escuchado toda la vida a los economistas señalando eso como un argumento, o sea, no podemos subir tanto el salario mínimo porque va a generar desempleo. Entonces, como va a generar desempleo, vamos a provocar que la economía decrezca en vez de que crezca, la gente no va a consumir, vamos a tener mayores cesantes y se nos va a generar una crisis social. Pero cuando estamos en un país como el chileno, donde la cantidad de plata que existe ahorrada, donde las cifras macroeconómicas en Chile están muy bien, donde el superávit estructural está controlado, donde el gasto social está muy controlado también, bueno, uno perfectamente puede decir perdón, pero siempre nos vendieron esa pescada porque la situación económica en Chile era mala. Bueno, claro. Y ahora que la situación económica relativamente en Chile es buena, el argumento siempre es el mismo. Lo que pasa es que la más hay que cargársela siempre el empresario. ¿Por qué el Estado también no pone plata de su bolsillo y pone la diferencia? ¿Por qué no hacen subsidio? Bueno, Toma. Sí, pues yo todos tenemos que pagar yo le pregunté a la ministra del Trabajo, Evelyn Matei, en Radio Oasis, el día miércoles, ¿Cuál es el respecto dial, Felipe? a lo que dijo Monseñor Esati. Pero el dial. No, da lo mismo. Lo que dijo Monseñor Esati. No necesita respecto publicidad. a que debía pagarse 250.000 pesos, incluso más, como salario Es mínimo. que es re fácil, de la boca para afuera. ¿Qué pues, dijo la Marcelo. ministra del Trabajo, Increíble. Evelyn Andando con Matei? el chofer, gorro ¿Y de qué le 400 contestó? ¿Qué le contestó la ministra del Trabajo, Evelyn Matei? O más bien me contestó a mí respecto al emplazamiento que hizo Ricardo Esati. Ella, Aquí está la respuesta de la reportera ministra Matei. del crimen. A Felipe. Margaret Thatcher. A ver. Si la iglesia se compromete a darle empleo por ese salario a toda la gente que es cesante, ni un problema. Muy bien respondido. Claro, porque ahí lo que Perdónenme, hacen me cuadro ahí- con la ministra Chapo. Yo también, pero Porque es que Monseñor ahí- Esati y Goy, que andan con unas cruces de 1,5 millones de pesos, hablando del sueldo mínimo, y con Claro, chofer, y con pero es que guardaespaldas, no sé. y mansiones, hablar del sueldo mínimo y los BMB. Sí. Ahí lo Puta, que la re Evelyn fácil, Matei po. está haciendo justamente lo que decía Felipe antes, pero, es decir, pero, que si uno sube el salario mínimo van a haber muchos empleadores, porque uno piensa cuando Ya, estamos pero- hablando del salario mínimo de las grandes empresas,
pero también tenemos que contabilizar las pequeñas y medianas empresas que de repente no tienen el poder adquisitivo. 7 de cada 10 empleos lo dan las pymes. Exacto. Bueno, por 7 de eso cada mismo. 10. Y de repente esa pyme no tiene el ingreso suficiente para subir el salario mínimo a tal nivel. Pero Felipe acaba de decirlo y hay por eso es que tienen que cambiar las políticas de o sea, que el estudio subvenciona protección esto, a la pyme, está la solución, más que ¿no? solamente subir el salario mínimo. Gaby, ella da ejemplos con el exterior y uno de los que da, yo leyendo el diario, ella nos compara como que podríamos ir al modelo de Argentina. Pero en Argentina, perdona, el desempleo crece porque allá regalan unas tarjetas. Te regalan un plan trabajar, un plan hijo, un plan do hijo, un plan mamá soltera. Pero te regalan la plata. Aquí estamos diciendo que uno incremente y la gente va a ir a trabajar igual. Claro. No te la van a regalar. Bueno, es la discusión del salario mínimo. ¿Es ético o no es ético la 230 lucas? ¿Debiera ser de 250 lucas? Sí. El debate está abierto. Yo creo que esto traspasó la CUT y el gobierno. Yo creo que ya la opinión pública en general se ha formado su opinión y se viene una discusión bien potente para el salario mínimo para el próximo año y que ojalá haya un acuerdo con la fórmula que dicen los Parisi para que no estén todos los años majaderamente discutiendo el tema del salario mínimo. Para que no seamos como el Congo. Si no, que vuelva el trueque y se acabó, mierda. Exacto. Abajo el dinero.